Y por eso aquí hay un capítulo que se llama Sé aspiracionista, no seas conformista. Porque yo sí aspiro a un país de clases medias, abierto al mundo, de ciencia, de innovación, de un México progresista en todo sentido, que no está permanentemente mirando por el espejo retrovisor. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy una mujer que seguramente conocen en los medios, pero además la conocen mejor con Elisa, por la entrevista que tuvimos. Denise Dresser, qué gusto. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por la entrevista, por el interés en mi nuevo libro, por seguirme, leerme y acompañarme. Acompañarnos, Denise, creo que es un poco la sensación que queda después de leer tu libro. Bueno, muchas reflexiones, por supuesto, pero decir, no estamos solos o tan solos en momentos muy complicados. Es interesante que me digas eso porque muchos han reaccionado así al leerlo. Es como si capturara yo un momento que en realidad es una revisión de los últimos 5 años, pero también de todo el periodo de la transición y cómo hoy somos un país tan polarizado, tan confrontado, que incluso hay personas con las que ya no hablamos, colegas que están en otros bandos, la política se ha vuelto muy tribal y creo que eso ha producido una sensación de soledad, de no saber qué hacer, de no saber qué papel te toca como ciudadano, a quién apoyar, y este libro me salió del alma. Fue muy catártico escribirlo porque hablo de... Es quizá el libro más personal que he escrito, porque está repleto de anécdotas de lo que ha implicado ser mujer, analista, crítica y activista en este sexenio. Y en los anteriores también, y cómo llegamos hasta aquí y por qué veo tantos riesgos en tantos frentes. Aquí comenzamos a ver, por supuesto, la historia reciente de México con datos que cuando ya los ves todos juntos dices, ¡ah, caray! Sí, y ¿no? yo quisiera... que tenemos siempre como algunas cosas, ¿no? Porque siempre dicen, bueno, está bien, pero, o sea, sí, la inseguridad está muy bien, pero, oye, qué bien el Tren Maya, a quienes les gusta, o bueno, no, a quienes dicen, bueno, ahora se va a desarrollar el sur. Cuando empiezas a ver todo en conjunto, son datos que dices, ¿de verdad todo esto ha pasado? Es un recuento de daños en muchos sentidos. Y yo quisiera decirle a quienes son absolutamente, totalmente 4T, que aman al presidente, que creen en sus otros datos, que descalifican a los críticos, que rebatieran este libro, que me presentaran otros datos, porque lo que yo he hecho aquí es ir en cada uno de los frentes, desde salud, educación, Pemex, inseguridad, qué ha pasado con las mujeres, la militarización, y hacer una especie de historia de dónde estamos, pero también de dónde venimos y por qué uno de los argumentos centrales de este libro es si muchos votamos por López Obrador para que corrigiera los problemas del pasado, porque aquí no hay una defensa del pasado, hay una crítica seria al PAN, al PRI, a los errores que se cometieron en el camino, incluso errores dentro de las propias instituciones que hoy estamos tratando de defender, y eso allanó el camino para que alguien como López Obrador ganara, pero creo que muchos votamos con la esperanza de que iba a llegar a corregir esos problemas, no a acentuarlos, a volverlos incluso peores.
Y no solamente de los políticos y los partidos de antes, sino de los oligarcas de siempre. No, aquí esta parte también lo dejas así muy, muy claro. Porque lo que estoy tratando de combatir es una gran mentira que ha seducido a muchos. Incluso el primer capítulo se llama No te dejes seducir. El segundo es No te vuelvas porrista. El tercero se llama Detecta la propaganda, porque gran parte de lo que se nos ha vendido como transformación ha sido o destrucción o empeoramiento o continuidad de algo que López Obrador criticaba cuando era candidato de oposición o cuando era político de oposición, y que ahora se mantiene igual o peor. El capítulo de Con los oligarcas ni a la esquina describe precisamente eso, cómo los viejos oligarcas de siempre continúan ahí y son los mismos privilegiados, son los mismos a los que no se toca fiscalmente, son los mismos a quienes se les dan adjudicaciones directas. Te vas a reír, Elisa, y quizá quienes nos están viendo también, pero cuando grabé la versión en audiolibro de este libro con mi voz, el concepto que más repito es uno que no es nada sexy ni interesante, que es adjudicación directa. Y para quienes no sepan de qué se trata, es cuando el gobierno da contratos sin que haya competencia, sin que haya propuestas contrastantes, sin verificar qué es el mejor proveedor. Y lo que debimos haber aprendido en el sexenio de Peña Nieto es que las adjudicaciones directas son el camino más claro, preciso, evidente a la corrupción. Y en este sexenio han aumentado, y los beneficiarios son los mismos de siempre o nuevos. Y los nuevos. Slim, Salinas Pliego, y ahora está ahí el del grupo Vidanta, y todos los beneficiarios de los contratos adjudicados por el Ejército en el Tren Maya, en Dos Bocas, en tantas obras que ahora están detrás del velo de la opacidad por temas de seguridad nacional. Fíjate, Denise, hay quienes pues siempre sacan alguna frase que escuchan del propio presidente, en donde siempre hay una salida, y siempre hay una salida fácil. O hay otro responsable, ¿no? Por ejemplo, esto de los oligarcas, perdón, nada más ahorita me acordé que decían, el discurso es, ya pagaron impuestos, o sea, los hizo pagar impuestos, ¿no? Al inicio del sexenio. Y digo, si uno revisa los datos reales... No, o sea, sí ha habido un esfuerzo importante del SAT, pero no con las grandes fortunas de México. Aquí no hubo este esfuerzo de Tax the Rich que está ocurriendo a nivel global. Aquí no hubo una profunda reforma fiscal para quienes están en la punta de la pirámide. Y además a ver, dame esta parte de los impuestos de todo lo que debes, y yo le voy a decir, ya te cobré más impuestos. No, pero te estoy condonando tantos otros y te estoy dando concesiones por todos lados. Y no hay manera más fácil de volverse rico en México que siendo el concesionario de un bien público. Así es. O teniendo información privilegiada, sabiendo cuándo se va a hacer una obra, cómo vas a ganar. Ahora que ha estallado el escándalo de los amigos del hijo del presidente, el famoso Andy, que compraron terrenos alrededor de Dos Bocas, alrededor del aeropuerto hasta de Felipe Nico, Ángeles. ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Creo que hasta Nico, el chofer. Sí, porque claro, sabían que con inversión pública en esas zonas los terrenos aledaños iban a subir de valor. Entonces aquí incluso hay un capítulo que se llama Di no a los nuevos saqueadores, porque tiene razón el presidente, México ha sido un país saqueado por sus empresarios, por su clase política, por los partidos. Pero ese saqueo no ha parado, ha continuado con nuevos saqueadores, con los viejos, o yo diría incluso con un nuevo actor en el escenario, que son las Fuerzas Armadas. Uf. Porque, como describo en el capítulo que se llama La militarización no es la solución, ¿cómo nos explicamos que las Fuerzas Armadas ahora vayan a tener
su propia aerolínea, 4 hoteles en Tulum, que las ganancias del Tren Maya se vayan a las pensiones del ejército, que tengan acceso cada vez más irrestricto al presupuesto, al picaporte de Los Pinos, y que lo documentan numerosas investigaciones periodísticas de este sexenio, están dando contratos a empresas fantasma. Están dando contratos a empresas recién constituidas en este gobierno, que luego resulta que son inexistentes. Alguien se está enriqueciendo nuevamente a costa del pueblo y en contra de la narrativa del gobierno para el pueblo. En el caso de Segalmex, el presidente dice, ya no hay corrupción y ya agarraron a Gavira. Pues sí, pero lo está, la Fiscalía General de la República lo acusa por un monto mínimo en relación, es que ya están documentando los periodistas y en la Auditoría Superior de la Federación ya cerca de 20,000 millones, Denise, nada más en una sola dependencia del gobierno. Y creíamos al inicio de este gobierno, bueno, yo no lo creía, pero el presidente lo argumentaba, que la corrupción iba a terminar porque él no iba a ser corrupto y entonces los demás iban a seguir sus instrucciones. Hay un capítulo de este libro que se llama Instituciones sí, imposiciones no, porque estamos viendo cómo el presidente ha agarrado una bola de demolición y va tras las instituciones, y habrá quienes nos estén viendo que digan, eran corruptas, herencia del neoliberalismo. Yo soy de la generación que ayudó a construir esas instituciones, de los que marchábamos en los 90s para que hubiera una autoridad electoral no dependiente del partido gobierno. De la Secretaría de Gobernación. Para que hubiera credencial de elector, tinta indeleble, para que hubiera un terreno nivelado de juego. Algo que repito en el libro es, cuando se niveló el terreno de juego, para la competencia, la oposición empezó a ganar. Y yo estuve en el Zócalo celebrando cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó, porque las reglas electorales que cambiaron beneficiaron inicialmente sobre todo a la izquierda. Así es. Y que ahora este presidente, que llegó al poder gracias a todos esos procesos, se lance a decir, son instituciones corruptas, no sirven de nada, cuestan mucho. Cuesta mucho más no tener gobierno. Cuesta mucho más la corrupción que se esconde detrás de la opacidad. Cuesta mucho más que un gobierno no sea transparente. Siento, Elisa, que algo que nos faltó en estos 20 años de transición o 30 años fue pedagogía democrática. Entender que la democracia significa rendición de cuentas, transparencia, contrapesos, y que como mucha gente no entendió que eso era, pues ahora están dispuestos a sacrificar esas conquistas. Y yo traté de hacer una especie de pedagogía democrática para que este libro no está dedicado a la clase política. Yo ya perdí fe en la capacidad de transformación, incluso de los transformadores o de la oposición. Tienen sus propios intereses, por supuesto, personales, de políticos, de grupo, de tribu. ¿Dónde voy a ganar más? ¿Dónde voy a tener el mejor puesto? Y esto es indistinto de ideología, de izquierda o derecha, y mi esperanza está puesta en mis alumnos, en los jóvenes, en los ciudadanos, en los que sí se acuerdan de dónde venimos. Este libro lo escribí porque hay generaciones detrás de mí que no saben lo que era vivir en un país de un solo partido, un presidente omnipotente, un solo jabón, un solo chocolate, y que la oposición pues sí participaba, pero nunca podía ganar porque las reglas del juego no le favorecían, porque se había construido este muégano, partido-gobierno, que ahora es el mismo muégano, es el mismo pegoste. Entonces, este es un... Y que además atrae. Por supuesto. Mientras grabamos esta entrevista, pues se suman ya más priistas a Claudia Sheinbaum, porque las encuestas dicen que va adelante. Entonces es como el leviatán de ¿no? Y se suman ahí porque ahí va a estar el presupuesto, ahí van a estar los puestos, ahí va a estar el famoso hueso, ahí van a estar las prebendas, ahí van a estar los privilegios, ahí va a estar la protección política, ahí va a estar el fuero. Hay 2 capítulos en este libro que se llaman
di no a la regresión y di no al viejo régimen. Rechaza la regresión. Ese viejo régimen sigue vivo. Y si este libro lo pudiera volver objeto, sería como un semáforo rojo. Este es un semáforo rojo para que lo vean y paren y digan, esto no es un buen camino. Si seguimos por esta ruta, aún con Claudia Sheinbaum, porque es científica y entonces va a corregir los errores de este gobierno, a ver qué indicador tenemos de eso. Un equipo, sí, con moderados, pero que repiten. Lo mismo hizo Andrés Manuel, ¿no? Claro, es que, sí hay diferencias, seguramente, pero no sé si la lección de este sexenio, entre otras cosas, es yo ya no les doy el beneficio de la duda. Hay un sentimiento de déjà vu, de esto ya lo viví. O sea, y yo también creí que sí dimos el beneficio de la duda. Por supuesto. Es decir, puede haber un cambio. Pero se había rodeado de personas en las que uno confiaba en su buen juicio, ¿no? En Tatiana Cloutier, Romo, que era un empresario exitoso, Carlos Ursúa, un economista progresista. Y luego, ¿qué sucedió con esos moderados? O se fueron, o los despidieron, o se desilusionaron, se distanciaron, o algunos se fueron y regresaron, y ahora te dicen, no, Claudia va a ser su propia persona. Pero si está repitiendo día con día la propaganda de este gobierno, yo hablo aquí de lo que ha implicado que un presidente tenga el aparato propagandístico mejor financiado y más eficaz que hemos visto en el periodo de la transición mexicana, que es La Mañanera, esa plataforma, la más poderosa del país, en la que crea enemigos existenciales, critica a los periodistas, critica a los defensores de derechos humanos. ¿Crees que ese éxito, más allá de los recursos, se debe a que hay una inmoralidad o amoralidad ahí presente? Lo comento porque escuchamos cosas increíbles en La Mañanera, que tal vez no hubiéramos escuchado en ningún otro momento, pero que es efectivo, porque es tan agresivo y tan inverosímil. Es tan efectivo porque el presidente no tiene ningún pudor en mentir. Miente abiertamente, y cuando es confrontado con sus propios datos, a ver, la mentira más reciente, hay dos que a mí me calan profundamente. Lleva ya un tiempo agrediendo a el Centro PRO, que es un centro que ha defendido los derechos humanos desde hace mucho tiempo, encabezado por jesuitas. Los acusa de haber ayudado a la liberación de los culpables de la matanza de Ayotzinapa. Cuando eso es una falsedad. Así es. Y también ha dicho que Carla Quintana, la excomisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda, la que hizo el censo de los desaparecidos. Otro de los funcionarios que obligada a renunciar, porque eran buenos funcionarios. Una gran funcionaria, ella con pocos recursos, con un enorme compromiso. Al inicio del sexenio empieza este censo y resulta ser que hay más de 113,000 desaparecidos en el país. El presidente se enoja porque dice, me están endilgando más desaparecidos que con Calderón, y entonces le manda a decir a Carla que hay que revisar el censo. Ella no está de acuerdo. Por cierto, Sheinbaum es la primera que dice que en la Ciudad de México están inflando los números. ¿Y qué hace Carla Quintana antes de renunciar? Envía el censo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su salvaguarda, sabiendo que el gobierno va a meterle mano y va a rasurar el censo y desaparecer desaparecidos. Quizá quienes están viendo esto perciben que estoy indignada. Ojalá ustedes también estuvieran indignados, porque todos los políticos mienten, pero el permitir la normalización de la mentira también es una responsabilidad ciudadana. Hay una serie de tests en este libro, de pruebas, donde les pido a los lectores que palomeen si está ocurriendo esto en tu país, porque la erosión democrática es un fenómeno global, y de hecho el guión del López Obrador es muy parecido al de Putin, al de Orbán, al de Erdogan, al de Trump, temperamentos muy similares.
López Obrador ni siquiera es original, está siguiendo un guión de todos los presidentes que polarizan, que dicen que tienen sus propios datos, que llegan al poder por la vía democrática y luego deshacen las instituciones democráticas. Yo les pido a los ciudadanos que hagan palomén, si esto está ocurriendo en México, tienes que alarmarte. Sí. Y si de pronto tú escuchas algo y piensas, yo no hubiera apoyado eso si lo hubiera hecho Calderón, bueno, entonces esa es una prueba de congruencia. ¿Por qué? Este libro también es un reclamo a un montón de ex amigos, colegas, periodistas que se han vuelto porristas del gobierno y que han olvidado la congruencia democrática. Sí. Y cuando se ataca la democracia, ¿no? Es grave. Cuando se da carta abierta al crimen, me parece atroz. Lo comento justo por los ejemplos que diste ahorita, Denise. Lanzarse contra el Centro PRO, quienes conocemos la trayectoria del PRO, la defensa que ha hecho de las mujeres de Atenco, que llega hasta la Corte Interamericana, de tantos otros casos, pero ¿qué está en el fondo? ¿Qué está en el fondo? Se está pareciendo al discurso de Peña Nieto, exactamente lo mismo, en donde liberan a delincuentes. Pues sí, porque los torturaron, si es que son delincuentes. Por supuesto. O sea, lo que denunciaron fue, están torturando a personas para declarar. Eso hizo Murillo Karam. ¿Por qué tuvieron que liberar a muchos de los aprehendidos en el caso de Ayotzinapa? Porque los torturaron para obtener evidencia que no puede ser usada en un juicio. Violaron su presunción de inocencia. Pero otro mito que yo quiero desmantelar en este libro es que este gobierno es de izquierda, porque tiene una cara, primero, pintada de verde olivo, la militarización galopante, pero segundo, esta cara punitivista, de mano dura, conservadora, que replica gran parte de el discurso calderonista. Nos acusan a los críticos de conservadores, porque esa ha sido una estrategia. Paréntesis, ¿por qué el presidente agrede al Centro PRO? Porque quiere matar al mensajero para que no tenga resonancia el mensaje. Los defensores de derechos humanos le están diciendo, Andrés, estás violando derechos humanos, tu gobierno lo está haciendo. Y él contesta, eres un conservador, eres un fifí, eres una OSC financiada por gobiernos extranjeros. ¿Qué hay detrás de todo esto? Un capítulo de este libro se llama Nunca del lado del opresor, siempre del lado de las víctimas. Porque ¿quiénes son las víctimas de la prisión preventiva oficiosa que este gobierno amplió el catálogo de delitos? La gente más pobre. Es un gobierno que dice, primero los pobres, y reconozco el descenso en la pobreza laboral, las implicaciones benéficas del aumento en el salario mínimo, pero ¿a costa de qué? A costa del desmantelamiento democrático, a costa de los contrapesos y a costa de palomita en salario mínimo, palomita en reducción de pobreza, tache en salud, tache en educación, tache en el manejo de la pandemia. Seguridad. En seguridad. 4 ámbitos donde el gobierno está absolutamente reprobado. Hay un capítulo donde hablo de cómo hay que respaldar a la ciencia y decirle que no a la charlatanería, porque se nos ha olvidado lo que pasó a este país durante la pandemia. Y la charlatanería de Hugo López-Gatell y la del propio presidente, con el detente, con las estampitas, con creemos que es una influenza, no es tan grave, no es necesario usar cubrebocas. Se nos olvida, este país padeció quizá uno de los peores manejos de la pandemia a nivel global. Estamos entre los 5 países que peor manejaron la pandemia y con un exceso de mortalidad de 870,000 personas. Eso me parece gravísimo y sin embargo no hay rendición de cuentas, no hay exigencia. ¿Por qué los ciudadanos de este país se conforman con tan poquito? ¿Por qué sus exigencias las encogen ante esta veneración por el personaje? ¿Por qué? ¿Por una idea, una ilusión?
por una ideología que me hace sentir pertenecer a algo en contra de otra cosa, por poner música de la trova cubana y sentirme como en aquella época cuando luchaba. O sea, ¿por qué? Porque el presidente es un gran actor. La 4T no es solo un gobierno, es una narrativa, es una puesta en escena, es un montaje donde todo está cuidado e implica hablar de cierta manera, yo lo llamo el AMLOañol, donde el presidente resignifica lo que es la democracia. Sí. Para él la democracia no es contrapesos, transparencia, rendición de cuentas o ciudadanía, es consultas populares, es inaugurar grandes obras en nombre del pueblo. Es una forma de hablar más que de gobernar. Pero de redefinir. Redefinir, sí. Sí. Y redefine incluso lo que significa ser parte del pueblo. Yo describo en este libro cómo me sacan del Zócalo en una marcha a la que yo voy con madres de desaparecidos el 2 de octubre del año pasado. Lo público es nuestro. Sí, porque en esta narrativa de defensa del pueblo hay detrás una realidad de privatización o desmantelamiento de lo público. De ocupación del espacio público. Por parte del gobierno. De un partido, de un gobierno, de un movimiento. Y comienzo ese capítulo hablando de cómo perdimos Palacio Nacional, de lo glorioso que era ir los domingos, entrar, ver los murales, pararte a tomar un café en el Sanborns de los Azulejos y luego llevar a los niños ¿Y a ver? No es cierto que con una llamada, una cita, se pueda entrar al Palacio. Porque el presidente ya vive ahí. Esa es una metáfora de algo que nos ha sido arrebatado. De pronto, al sacarme del Zócalo, a gritos, fuera Dresser, por conservadora, fifí, oligarca, representante del salinismo, yo pensaba, a ver, si mi tesis de doctorado fue una crítica de los programas sociales del salinismo por clientelares, y ahora estoy viendo cómo se repiten muchas de esas estrategias. ¿Por qué me sacaron? Y yo lloré al salir de ahí, y no por cobarde. Me sacaron porque el presidente me ha mencionado 112 veces en la mañanera, y siempre con una descalificación. La señora es una conservadora, neoliberal, no quiere perder sus privilegios, la retahíla de siempre. Yo estoy litigando contra él por esa difamación, porque él puede opinar sobre mí, sobre ti. Lo que no tiene derecho a hacer es a usar esa plataforma para difamar, porque es un abuso de poder. Y yo quiero que quede ahí para la historia que dijimos no. ¿Demandaste? Promoví un amparo. Un amparo. Es que como se trata de un presidente, yo me amparé ante un abuso de autoridad. Y en su primera encarnación, el juicio, lo descartó la jueza diciendo, no te puedes amparar porque la mañanera no es un acto de autoridad. Entonces yo me pregunto, Elisa, ¿qué diablos es un acto de autoridad? Entonces, si no es un acto de autoridad, ¿por qué lo estamos pagando con dinero público? ¿Y por qué está todo el gabinete viendo ahí la mañanera para ver qué instrucciones se dan? Ahora ya está en revisión en un tribunal colegiado, y estoy esperando a ver qué sucede, con la esperanza de, si gano el caso, esto va a proteger a todos los difamados que van a poder seguir la misma ruta. Y si pierdo el caso, voy a ir hasta la Comisión Interamericana, porque mis abogadas, jóvenes, fantásticas, queríamos que quedara un registro para la historia de un abuso de poder. ¿Y qué pasa? Es que ahorita son muchos los temas en donde eres periodista, académica, escritora, activista. Mencionaste al inicio parte de lo que has hecho, pero también te volviste protagonista. ¿Sabes? Involuntaria. Involuntaria, sí. Porque no hubiera querido serlo. Es que no, y yo cuando el periodista es la noticia o la periodista es la noticia, es una mala noticia. Por supuesto. Porque algo anda mal en la democracia, en nuestro trabajo, en fin.
Te volviste también. Sí, pero me acordé de lo de Citlali, es que son tantos momentos en donde has sido protagonista, empezando por esas menciones en la mañanera, por lo del Zócalo cuando te sacan, pero también estás, no fue Citlali, perdón, fue... la diputada innombrable. No menciones su nombre porque te va a demandar. Estoy en un litigio donde se me acusa de ser violentadora política de género porque una diputada a la cual cuestioné por el uso de un avión que se le presta cuando ella acompaña a un candidato presidencial, y en una mesa de discusión yo hablo del avión y de por qué se lo prestan, y entonces la especulación de una relación personal, uso unas palabras que sacadas de contexto podrían resultar criticables o quizá no fueron apropiadas, pero eso no debería llevar a que intervenga la autoridad electoral. Pero es que además fue tu caso y algunos otros, y se desistieron de los otros y dijo, pero dejo el de Denise. O sea, por eso digo, te has vuelto protagonista porque ¿qué sucede? Yo hago público el caso después de que la sala especializada del Tribunal Electoral me impone unas sanciones insólitas, desproporcionadas, un pago de una multa de 20,000 pesos. Tweet fijado en mi cuenta de Twitter del fallo durante 30 días. Un curso de violencia política de género y estar en el registro de violentadores de género durante año y medio. Jamás se ha dado unas sanciones tan graves para alguien que en el ámbito público ya se hablaba desde hace meses del tema de la diputada y el avión. Incluso ella había grabado un video, primero negándolo, luego diciendo que había rentado el avión y que era un aerotaxi. Y yo he insistido siempre, el tema es el avión y no se vale usar la legislación de violencia política de género para tratar de acallar la crítica. Tan es así que cuando sale el fallo, artículo 19, que defiende la libertad de expresión, se pronuncia en mi favor, me hablan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, numerosos periodistas se han pronunciado porque a ellos empiezan a llegarles requerimientos del INE diciéndoles que bajen tweets, que por qué tuitearon eso, que por qué retuitearon lo del avión, cuando eso no debería ser competencia de la autoridad electoral y es un mal uso de una buena ley. Es la banalización de la violencia política de género real que sí sufren muchas mujeres. Aquí es uso político partidista para callar una crítica, y Citlali Hernández hizo lo mismo, demandó a 61 tuiteros a quienes sus casos no han sido públicos, a quienes ya el INE los obligó a bajar tweets. O sea, la autoridad electoral se está volviendo censora de la libertad de expresión, y quienes están abusando de ese mecanismo son las mujeres de Morena, exactamente. Es el poder, cómo protegernos como ciudadanos, como ciudadanas, de esos abusos de poder que están utilizando los mecanismos, una ley importantísima para agredir de esa manera, desde el poder, repito, desde el poder, porque está sucediendo en todos los ámbitos, incluso en la corte, en fin, con toda esta historia de... Ese es el problema de concentrar el poder en un partido, en un presidente, en un movimiento, en un gobierno. El poder sin contrapesos y sin límites se vuelve un poder abusivo. Y esto hay que denunciarlo, hay que combatirlo. Por eso estoy litigando, cito esta frase de Ai Weiwei, el disidente chino, quien dice que hay que usar a las instituciones para ver si realmente funcionan para el ciudadano. Si ahora en mi apelación al Tribunal Electoral vuelven a fallar en mi contra, me voy a ir directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá de eso, todos los días de mi vida voy a tuitear, oye, @diputada innombrable, ¿ya aclaraste lo del avión? Porque ese es el tema. El tema es la rendición de cuentas y la auscultación legítima a personas que ocupan puestos públicos y abusan del uso de bienes públicos.
hay una parte, cuando dices lo público es nuestro, hablas precisamente del Zócalo, de Palacio Nacional. Hay un tema que a mí también me llama mucho la atención, Denise, que son los medios públicos. Y creo que también hay una confusión tremenda, porque al final del día, pues no hemos tenido medios públicos en México, hemos tenido medios gubernamentales con algunas excepciones por cómo están configurados, ¿no? TV UNAM, por ejemplo, pero en la estructura de medios públicos, estructuralmente, están hechos para que sean de los gobiernos en turnos, pero federales y locales. Nunca habíamos visto... Y esto superó todo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué sucedía antes con el Canal 11, con el Canal 22? Eran medios públicos que trataban de ser medios estatales, o sea, no de un partido, no de un gobierno, y a veces lo lograban, a veces no. Sí. Pero nunca habíamos visto una partidización tan abierta de los medios públicos. Y se me olvidó incluir eso en el libro, sí, caray. Sí, que el Canal 11 comenzó este sexenio haciendo un programa en el que me parodiaban, sí. Madame Didi, y yo pensaba que estemos usando los medios públicos para parodiar a los críticos del gobierno. En el primer capítulo hablo de quienes eran mis colegas. Genaro Villamil y yo marchamos contra la ley Televisa, sí. Marchamos para lograr la apertura de los medios. Fue una conquista que, bueno, el simple hecho de que yo esté en Televisa, después de años de sí. ser excluida de ese espacio, logró que, evidenció que habíamos logrado algo, pero nuestra agenda siempre fue buenos medios públicos, y que ahora Genaro Villamil esté permitiendo la metamorfosis de medios públicos en medios de Morena, donde se descalifica a la oposición, además, a los críticos. La violencia propagandística que... Sí, la violencia en el uso de las palabras, sí. El que ya cualquier crítico sea un traidor a la patria, el que ya cualquier crítico sea en automático un conservador o que apoya a la oposición o que no quiera perder sus privilegios, al menos ya búsquense un mejor contraargumento, porque esos no son válidos. ¿Qué privilegios hemos gozado tú y yo al ser congruentemente auscultadoras del poder en turno? No es una situación de privilegio. Ahora, también creo que sí ha permeado todo esto a la sociedad, Denise. De ahí lo que tú estás poniendo aquí de que sigue, hagan su checklist, pongan palomitas sí o no, lean el libro. Y hay un apéndice. Ese está maravilloso. Sí, o sea, el de apéndice para aprender. Apéndice para aprender. Está lindo. Porque propongo libros, otros que no son los míos, para leer sobre lo que fue la transición, películas, series. Está muy lindo. Y hay, quizá esto es la numeralia del dolor, porque la portada tiene una serie de números vinculados a la República, y son números que hablan de nuestra República adolorida, porque son los números de la Guardería ABC, de Ayotzinapa, de San Fernando, de Tlatlaya, de ese dolor inacabado que persiste por la impunidad, que persiste por la colusión, que persiste por la corrupción, que la cuarta transformación no ha cambiado y que deberían ser una sacudida para cualquier ciudadano que lea el libro y diga, este no es el país que yo quiero. Sí, fíjate, Denise, a mí, bueno, me movieron y me conmovieron muchas cosas. Por supuesto, bueno, podemos hablar de algunas de ellas. La carta que compartes, que le escribes a tu hijo, y que tiene que ver con nuestro centro, después de que viste precisamente un documental sobre las buscadoras del fuerte. Las madres buscadoras, Denise, creo que la descalificación de este presidente. Tenemos que volver a encontrarnos en lo más importante. ¿En qué momento nos deshumanizamos? ¿En qué momento el libro termina diciendo, no normalicemos esto? Yo he marchado con esas madres, muchos otros millones de mexicanos las han acompañado.
Estamos hablando de madres, de personas que no saben dónde están sus hijos. Y escribí esa parte imaginándome qué sucedería si uno de mis hijos simplemente desapareciera. Y que pensemos que esto es normal. No somos un país en guerra, no somos ni Ucrania, no somos Gaza, no somos Sierra Leone. Y sin embargo, estos números van creciendo. Ese sexenio va a ser el más violento en nuestra historia posrevolucionaria. Cada semana cada día uno recoge el periódico y ve ahí la descripción de otra matanza, otra masacre, mientras el presidente en la mañanera dice que esto se acabó, que ya no existe, y vemos el fracaso de sexenio tras sexenio de lograr un esquema de seguridad que no sea militarizado, porque esa es además la gran paradoja. Allá afuera, las encuestas revelan que la gente apoya la militarización, cuando no ha estado acompañada de una reducción en la violencia. Lo que sí ha producido es un gobierno paralelo que opera fuera de los controles civiles y que, por cierto, espía a los ciudadanos de este país. Detrás de toda esta retórica, detrás de todo este momento que estamos viviendo, hay algo, me parece que es el elefante en la sala, es el crimen organizado. Y estas descalificaciones que el presidente hace al Centro PRO para defender al ejército, porque han señalado al ejército, para no ir al fondo de lo de Ayotzinapa, por ejemplo. El desacreditar a los jóvenes, el revictimizar a jóvenes asesinados en masacres, diciendo que se lo buscaron hay consumo de drogas, entre otras cosas, les revictimizo a ellos para que además no tengamos que hablar de lo más importante, que es el crimen organizado, y nos quedamos además en lo local, ¿no? En el narcomenudeo, no en el crimen organizado que le corresponde a él como federación. El crimen organizado, que por cierto, el más organizado está en el gobierno. Aquí se parte de un gran mito, de que los militares son incorruptibles y que se les despliega porque ellos sí podrán enfrentar al crimen organizado. A ver, ¿qué sucede cuando tú militarizas los puertos, los aeropuertos, la migración, las carreteras? Es el negocio del crimen organizado. ¿Va a acabar? ¿Lo van a frenar? ¿O se van a quedar con el negocio? ¿O se van a coludir? ¿O van a administrarlo? O van a administrarlo. En el capítulo sobre la militarización, describo lo que ya normalizamos también, los famosos Sedena Leaks, donde un hackeo revela que el ejército está al tanto de lazos de complicidad entre funcionarios y miembros del crimen organizado y que no le informa a nadie, ni al propio presidente. Va una periodista valiente a la mañanera a confrontarlo con los documentos del hackeo y el presidente la descalifica a ella. Dice que viene de animal político, de ese periodismo carroñero, comprado por los extranjeros, ¿no? Y evade el tema central, que es esta creciente evidencia de colusión entre militares y criminales, entre militares y narcotraficantes, entre militares y empresarios que crean empresas fantasma para beneficiarse de contratos que otorga la Sedena. Y todo esto detrás de la propaganda exitosísima, el amor al presidente, estos lazos emocionales que ha creado con quienes lo exaltan, lo protegen, lo defienden. Y algo que digo en el libro es que la democracia está basada en reglas, en procedimientos, en normas, no en emociones, no en amor, no en carisma. Todo eso es parte de los viejos sistemas políticos del pasado. Las Pero tribus. Además, amor. Bueno, digo, es que amor hasta que te toque el dedo flamígero y el odio absoluto.
¿no? O sea, qué bonito recibir mi dinero en efectivo, está muy bien. Hasta que no te violan a una hermana, hasta que no te desaparecen a un hijo. El problema es que en la desaparición de lo público también está la desaparición de bienes que el Estado debería proveer. Hemos visto el encogimiento neoliberal del Estado en este gobierno de izquierda, que de pronto deja de proveer salud, de pronto deja de proveer educación, contrae el gasto público en rubros clave como ciencia, educación. Entonces tú recibes tu cheque que te asegura que tu vida va a ser mejor que antes de recibir el cheque, pero el gobierno no te está dando un trampolín para que asciendas, no te está creando avenidas de movilidad social, te está diciendo confórmate con ese cheque que te doy y acostúmbrate a vivir con la mano extendida. Y por eso aquí hay un capítulo que se llama Sé aspiracionista, no seas conformista, porque yo sí aspiro a un país de clases medias, abierto al mundo, de ciencia, de innovación, de un México progresista en todo sentido, que no está permanentemente mirando por el espejo retrovisor. A ver, hay dos frases que he escuchado también de colegas o que quieren seguir creyendo o que trabajan y reciben dinero de la 4T. Sí, porque de la llamada 4T. Y hay que llamarles lo que son. Son propagandistas o propagandistas del régimen. O intelectuales orgánicos, que por cierto, para aclarar, los intelectuales orgánicos son los que le sirven al gobierno, no son los que critican al gobierno. Bueno, y de paso hago otra aclaración. Los chayoteros son los que reciben dinero del gobierno en turno. Para hablar bien del gobierno. No de los críticos del gobierno. Sí. Es que, ¿sabes? Sí, esa ha sido una resignificación de ese término chayotero, que el presidente le ha dado una nueva connotación que no es la histórica. Así es. Quieren decir que eres, en fin, pero los chayoteros del régimen, ahora a los críticos y a los que siempre hemos sido críticos dicen chayoteros. Exactamente. Entonces, pero bueno, están mal en su definición de la verdura correcta. Y otro de los temas, importantes. Hablamos de los medios públicos y quiero hablar también de la Corte, porque estaba oyendo este discurso, decir, es que antes pusieron a los prianistas de ministros y ministras, entonces ahora nos toca a nosotros poner a los morenistas. Es que antes pusieron a sus intelectuales opinadores prianistas y ahora nosotros ponemos a los morenistas. ¿Cuál equilibrio? Ahí está el equilibrio. Pero ahí hay una falsedad de origen, no tienen que haber pero ni del otro. Como ellos lo hicieron, ahora nos toca. Pero lo que ellos hicieron, lo que el PRI y el PAN hicieron, estaba mal. Eso no lleva a justificar que ahora Morena reproduzca los peores vicios. Pero corregido y aumentado. Yo recuerdo cuando estábamos luchando para que no llegara el fiscal carnal que también quería ser ministro, ¿te acuerdas? Raúl Cervantes, que era quien Peña Nieto quería. Y de ahí nació el movimiento dijimos, sin cuotas y sin cuates. Pero se frenó. A lo que me refiero es corregido y aumentado, porque ahora ya no se frena, ahora sí lo hace. No, y sin el menor rubor, sin la menor autocontención. Ahora nombran a alguien que se dice abiertamente militante, en este caso Lenia Batres. Cervantes todavía como que guardaba un poco las formas, y aún así nos parecía muy mal que un cuate del presidente llegara a la Corte. De eso se trataba la reforma de Zedillo. Ahora los morenistas te dicen, Zedillo cambió a la Corte, nosotros también podemos. Zedillo cambió a la Corte para que la Corte fuera menos dependiente del presidente. Exacto. Él se iba cortando el dedo, él iba descentralizando el poder, él iba voluntariamente cediendo ese poder. Cedillo incluso dejó que su partido perdiera. No hay comparación entre la reforma propuesta por Zedillo, que era crear contrapesos, a la reforma propuesta por la 4T, que es eliminar contrapesos y hacer que la Corte sea suya de ellos. Sí.
El silencio, otro de los, yo te decía que me conmovió y que me impactó. Sé dueño de tus palabras y de tus silencios. Y en general todo, cuando yo te decía, es un reencuentro porque yo he de confesar que a mí sí me ha costado mucho trabajo, Denise, ¿sabes? Hablar, decir, encontrar las palabras, porque parece que uno grita y esto es lo que se escucha. O me paralizo porque da miedo ser agredida, no ser escuchada. Sí, el decir cómo lo peor de no quiero agredir. Sí. No, yo no estoy en ninguno de los bandos. A mí esa es la retórica del gobierno, del poder, ponerte en un lado o en otro. Yo no estoy en ninguno. Yo soy periodista. Sí. ¿No? Entonces, y cuando me refiero a ser dueño de tus palabras y de tus silencios, en pocas palabras estoy pidiéndole a los ciudadanos que no se vuelvan polarizadores, porque tan malo es de un bando como del otro. Por un lado está esto de fifí, chayotero, prensa vendida, etcétera, y por el otro lado, morenaco, indio, chairo, la polarización extrema. Y retomo este argumento porque es algo que he aprendido de las lecturas comparativas. La polarización extrema mata a las democracias. Trump, ¿qué hizo? Polarizó a Estados Unidos de una forma quizá nunca vista desde la guerra civil. ¿Y qué está sucediendo ahora? Han aumentado los crímenes de odio, hay una confrontación tribal, étnica, ideológica muy severa. Hay el riesgo de que Trump regrese a la presidencia, termine por desmantelar las instituciones, y eso nos está pasando aquí. Entonces, aduéñate de tus palabras, sé responsable. Cuando yo critico al presidente, jamás uso palabras descalificadoras. De vez en cuando he cometido algunos errores, y lo digo incluso en el libro, que he retuiteado algún meme muy ofensivo. Hay que ser más cuidadoso, pero trato de no caer en ese idioma donde el otro es tu enemigo, es tu adversario, porque algo que ha sido muy peligroso de estos tiempos es la redefinición de quién es pueblo. El presidente decide: tú eres pueblo, tú no eres pueblo. Denise Dresser, tú por ese nombre, ese apellido, esa educación, esa fisonomía, por ser crítica, no eres pueblo. Todos ellos son pueblo, tú eres buena, los otros son malos. A ver, la última vez que yo chequé la Constitución, Elisa, todos éramos pueblo. Porque así hasta la palabra pueblo, ¿no? Es adueñarse de la palabra. Exacto. Porque el pueblo es lo bueno. No es sociedad, porque eso ya es sociedad civil y de pronto resulta ser que se está dando una rasurada patriótica a la donde ya no caben en esa definición de pueblo los científicos, los periodistas, las feministas, los defensores de derechos humanos, las madres de los desaparecidos, una amplia franja de ese México plural. Y yo digo, no hay que aceptar estas dos sopas que nos vende el presidente. En México hay que celebrar el pozole de la pluralidad. Y el problema de líderes populistas no solo es su antielitismo, es su antipluralismo, es no reconocer que México es muchos Méxicos y que para avanzar hay que avanzar juntos. Incluso digo algo en el libro que la 4T debería cambiar de lema, debería ser no por el bien de todos primero los pobres, sino por el bien de todos también los pobres. También los pobres. Donde estamos incluidos todos. Incluidos todos. Y no se nos ha rasurado de lo que es nuestro país, como a mí se me sacó del Zócalo, diciéndome entre gritos que yo intentaba enfrentar, pero era imposible el diálogo porque se ha perdido la capacidad de diálogo, de debate. Me estaban sacando de un espacio que es mío, donde yo he ido a protestar contra el fraude, contra la corrupción, contra todos esos viejos problemas,
que no han sido resueltos. Muchos de ellos se han profundizado y por eso este libro de alarma, de alerta, sí, que tiene eso, una gran dosis de pasión, y creo que de patriotismo y de amor perro por mi país, y la esperanza de que lo lean, lo comenten y encuentren un camino, un mapa de ruta para ser un ciudadano muy crítico, muy exigente, muy lúcido y sobre todo democrático y congruente. ¿Qué haces cuando te rebasa esa realidad que estamos viviendo en este momento desde el máximo poder? Cuando yo siempre he dicho, ¿quién aguanta una mañanera? Bueno, tú has aguantado, sí. Yo lo he dicho, ¿quién aguanta una mañanera? Los dueños de los medios no quieren aparecer en las mañaneras. O sea, las y los periodistas estamos, ¿no?, entre los grandes medios, los grandes intereses de los empresarios que tienen su lógica y su dinámica. En pocas palabras me estás preguntando cómo he logrado sobrevivir y seguir aquí y seguir sonriendo y seguir trabajando. O sea, ¿qué haces? Sí, ¿cómo lo has logrado? Pero además, ¿qué haces cuando te sientes abatida o no te sientes abatida o no te sientes temerosa? O sea, ¿qué pasa? Algo de esto tiene que ver con una entrevista que tú me hiciste hace tiempo, en la que yo te dije, cuando uno ha visto o uno del cual me cuelgo. Querida Denise, muchas gracias. Podríamos seguir y sigamos. Sí, y sigamos. Porque pues siempre es importante poder estar en esta comunicación, dar los puntos de vista. Es sobre todo establecer un diálogo e irnos conociendo más allá de los estereotipos, de cómo nos presentan, saber que detrás de cada epíteto hay una persona, y hay una persona que en mi caso ha tratado de ser congruente a lo largo de 30 años de crítica a diversos gobiernos, y ha tratado desde pequeñísimas trincheras que son, y con las armas que tengo a mi alcance, que son las palabras. Tratar de persuadir, convencer, alertar, educar, sacudir, y sobre todo establecer diálogos como este contigo. Y agradezco
que siempre hayas estado ahí para mí. Gracias, querida Denise. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.